Muy buenas tardes. Es un gusto esta tarde presentar en el ciclo de conferencias de la Sociedad Mexicana de Estudios de las Religiones del Departamento de Etnología y Antropología Social a la doctora Dora Sierra, quien es además secretaria general de nuestro comité directivo. La doctora Sierra es investigadora a tiempo completo en la Dirección de Etnología Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La doctora Sierra es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Historia por la Universidad Nacional, en donde presentó una tesis para este doctorado sobre la Cruz de Pericón y San Miguel Arcángel. Algo parecido se va a referir esta tarde en su conferencia, que habla sobre la flora sagrada y las divinidades. Entre sus publicaciones podemos contar Textiles Mexicanos, Patrimonio Cultural de México, 100 años de etnografía en el museo y el último, el más reciente, El demonio anda suelto, el poder de la Cruz de Pericón. Esperamos que nos diga dónde podemos comprar y adquirir estos libros, porque seguro que son muy interesantes. Se queda la doctora Sierra con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Como siempre, gracias por venir. Veo cada día caras más entusiastas y más interesadas en este ciclo que ha organizado por muchos años la doctora Yolos González, y me place decir que estoy feliz trabajando con el doctor Benjamín Preciado, con Yolos, con Silvia Seligson, que también va a participar, porque solo así se hace ciencia, con el intercambio académico. Y gracias por nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan también. Curanderismo y plantas sagradas en México, el poder y la fe. Junto con la explicación de los fenómenos naturales, el hombre plantea siempre, desde los tiempos más remotos, un problema fundamental, el de su propia existencia. El nacimiento, la muerte, la salud y la enfermedad son hechos de importancia capital que atraen particularmente la atención del ser humano y sobre todo sobre los que siempre ha intentado influir. Desde los albores de la humanidad, los curanderos, magos, sacerdotes, tuvieron un profundo conocimiento relativo a diversos aspectos de la naturaleza, como el transcurso de las estaciones y el ciclo de vida de las plantas, lo cual les confirió autoridad y poder. La estrecha relación con su entorno natural les permitió descubrir y conocer las hierbas que curaban o mataban. La botánica medicinal es entonces la acumulación de todas las experiencias realizadas y manejadas por estos sabios que tenían que dar respuesta a los fenómenos naturales de la enfermedad y de la muerte. La idea de salud y enfermedad es parte de la cosmovisión producida por las categorías principales de cada cultura, entendiendo cultura como la forma de vida de un pueblo. Así lo entendemos los antropólogos, porque mucha gente dice, es muy culta, es muy erudita, tiene mucho conocimiento sobre música, arte, etc. Pero los antropólogos consideramos la cultura como la forma de vida, cómo comemos, cómo sentimos, cómo cantamos, cómo bailamos, cómo hablamos incluso, ¿no? Entonces, cuando yo digo que estos conceptos de salud y enfermedad son producidos por la cultura del grupo, es decir, por la forma de pensar, de sentir, de hablar, por su cosmovisión. Por lo cual es posible decir que las afecciones y su diagnosis son hechos histórico-culturales. Si hay algún médico aquí, bienvenida a su opinión, pero estamos convencidos que muchos de los padecimientos son histórico-culturales, determinados por la cultura donde se desarrollan. Digo, el psicólogo dirá que son mentales, pero aquí entramos en terrenos culturales. El valor específico que se ha dado a los vegetales depende de la multitud de significados que se le han atribuido, según las fuerzas en que se cree. Confluyen en ellos desde los distintos sectores del cosmos. Los criterios con los que una cultura explica las causas de las enfermedades se desprenden de su imagen del mundo. Y el papel curativo de las plantas se deriva, a su vez, de la aplicación de dicho concepto al fenómeno de recuperación de la salud. Todas las plantas, después de un sofisticado proceso metabólico, con
con el concurso del agua, el aire, la tierra y el sol, producen sustancias vitales para nutrirse, protegerse y crecer, y también reproducirse. Pero también producen otras sustancias llamadas metabolitos secundarios, que aplicados a los organismos vivos, en especial a los seres humanos, provocan diferentes reacciones, acciones y reacciones. Estos metabolitos constituyen los principios activos de las plantas, como son aceites esenciales, ácido salicílico, alcaloides, glucósidos, flavonoides, mucílagos, principios amargos, saponinas, taninas, vitaminas y minerales. No se preocupen, no los voy a explicar cada uno y menos les voy a preguntar a la salida cuáles eran. Ustedes solo escuchen, por favor. La herbolaria medicinal es una terapia que se fundamenta en un conjunto de conocimientos relativos a las propiedades curativas de las plantas que han sido usadas por el hombre durante miles y miles de años. En cada lugar del mundo, estos principios activos se han ido utilizando tradicionalmente y han ayudado a solucionar graves problemas de salud, incluso a prevenirlos. Igualmente, su uso indebido puede provocar severas intoxicaciones, hasta producir la muerte. Solo los especialistas, curanderos, hierberos, hueseros, parteras, etc., tienen el conocimiento sobre la dosis y la forma de preparar y aplicar los diferentes remedios naturales. La herbolaria quedó arraigada en los pueblos, sobre todo los de raigambre indígena, como parte de su cultura material y religiosa. De ahí que se le conozca como herbolaria o medicina tradicional. Se puede decir que la importancia de lo teórico y lo empírico de las diversas herencias culturales sobre la salud, la enfermedad y los procedimientos curativos se halla presente en las costumbres cotidianas de los diversos grupos humanos. Los tres horizontes desde los cuales el hombre conoce, analiza y manipula su entorno natural y sobrenatural son el mágico, el empírico y el científico, los cuales se combinan según las posibilidades biológicas e histórico-culturales, sociales que les ha tocado vivir. La clasificación más extensa sobre las hierbas y plantas medicinales de que se tenga noticia en el mundo europeo es el Theatrum Botanicum de John Parkinson, publicado en Londres en 1640. En este trabajo se advertía que, cito, dependiendo la planta y el tratamiento, toda la planta o parte de ella se utiliza como remedio, empleándose en general las semillas, los frutos, las flores, las hojas, los troncos, las cortezas y las raíces, las plantas y las hierbas para preparar esos remedios. Fin de la cita. Entramos en nuestro universo propio, es decir, Mesoamérica. El valor de la botánica medicinal que practicaron los pueblos mesoamericanos antes de la conquista europea se debió a la riqueza natural de sus tierras, la gran variedad climática de las distintas regiones que habitaron y sobre todo a la larga experiencia de estos pueblos que vivían en estrecho contacto con la naturaleza. En este contexto, la terapéutica que se aplicaba a una enfermedad empleaba sustancias de origen vegetal, animal o mineral. La mayor importancia, por supuesto, recaía en las plantas, que fueron objeto de especial atención debido a que se les consideraba la manifestación particular de un orden cósmico y de un ser sobrenatural que moraba en su interior. Cada planta era considerada más que una especie botánica, era una expresión particular funcional de la energía universal. Y esto era para todas las plantas, desde la pequeña hierbita hasta el árbol más grande que se tenía en Mesoamérica. La clasificación que hicieron de la flora medicinal por grupos de plantas identificables por sus frutos, raíces, tallos, hojas, flores, etc., nos habla de una verdadera taxonomía vegetal, alcanzada por los habitantes del México antiguo. Fieles devotos de las plantas, los curanderos o médicos prehispánicos, los titisi en náhuatl, las cultivaban, las experimentaban y utilizaban para curar distintos padecimientos dentro de una disciplina sistemática, como lo demuestran los distintos testimonios documentales que nos legaron los conquistadores hispanos.
Sin embargo, por encima de esta gran sabiduría botánica, la medicina mesoamericana tuvo como sustancia fundamental de la experiencia empírica sus propias concepciones religiosas. En ningún momento la terapéutica se separó de la religión, iban muy amalgamadas. La religión como instrumento teórico que sirve al hombre para explicarse la naturaleza y su propia existencia dentro de ella, abarcó la vida individual y colectiva, diaria y ceremonial de los habitantes de esta gran área cultural de Mesoamérica. Es decir, en el tratamiento de las enfermedades o padecimientos intervenían las fuerzas divinas. Es una de las láminas del Códice Florentino, ya la conocen, es muy conocida, no la titulé, pero se presenta una planta y se presenta un curandero con su paciente. Fueron 3 las principales deidades con la actividad terapéutica. Tlazolteotl, diosa de las hierbas medicinales, patrona de los partos y nacimientos, por ello estrechamente relacionada con la fecundidad de la tierra. A ella le rendían culto los médicos y las parteras. Tosi, nuestra abuela, era también la diosa encargada de la terapéutica de los medicamentos. Y finalmente Zapotlatenan, a quien se le atribuía el descubrimiento del aceite llamado Uxitl, que servía para curar diversos padecimientos de la piel. El libro más antiguo conocido hasta ahora sobre la botánica medicinal de los nahuas es, en latín, el término es muy largo, pero bueno, Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis Quenquidam Indus Collegi Sacte Domini Conservatoris 1552. Ahí está escrito todo el nombre. Escrito en náhuatl por el médico indígena Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano, nativo de Xochimilco. De ahí que este libro pintado, que contiene textos e ilustraciones de las plantas, así como recomendaciones para su uso medicinal, se le conozca con el nombre de Códice de la Cruz Badiano. Es toda una historia, había que complacer al hijo del virrey para que quedara bien en España, en fin, pero de eso se ha escrito mucho y solo lo menciono porque verdaderamente es una joya. Y como antecedente van a saber que fue la obra que trajo el Papa Juan Pablo II en plan de buena voluntad a México. Lo regresó después de que anduvo en diferentes bibliotecas, llegó al Vaticano y bueno, el día que vino el Papa, creo que fue en 1980 y tantos, por ahí, lo obsequió. Y entonces sacó una muy buena reproducción, el Seguro Social, que es la portada que mostré primero. Se considera el primer herbario americano. A través de él se conoce la medicina que se practicaba en América. Por lo tanto, es un testimonio valioso de la cultura prehispánica de México. Cito, es un auténtico recetario destinado a la curación de determinados padecimientos para los cuales se recomiendan principalmente plantas de fácil localización en la geografía mexicana. Fin de la cita. En esta obra se observa en forma evidente el proceso de aculturación que venían experimentando sus autores y que se caracteriza propiamente como la primera obra de la medicina mestiza. Y así lo dicen algunos autores. De manera que se puede decir que este códice no es solamente el primer libro mestindio, como lo llama Aguirre Beltrán, de medicina americana, sino también el que más se acerca a los conceptos operantes de la vieja medicina náhuatl. Agrega que Libellus contiene una buena dosis de pensamiento mágico, lo que mencioné en un principio, por lo cual en muchos vegetales no puede determinarse si los ingredientes de los medicamentos son recomendados por su valor terapéutico o por el poder mágico que la cultura le atribuye. O ambos es posible. Bien, vamos a ver cómo convergen en este proceso dos tradiciones religiosas y terapéuticas, la mesoamericana y la europea. A menudo menciono como europea la conquista, aunque hace poco di una conferencia ante españoles y me decían, pero fueron los españoles. Le dije, sí, pero España era un crisol de nacionalidades.
Por favor, celtas y griegos, fenicios, godos, ostrogodos, romanos y ¿cómo se llama? Iberos, romanos, árabes, 8 años en la península ibérica. Entonces, es un crisol y lo aceptaron afortunadamente. Tiene toda la razón, Maja. Qué bueno, me documenté un poquito. Bueno, entonces cuando hablo de la conquista europea, en general me refiero a eso, ¿no? Es decir, en la personalidad del hispano vino una serie de tradiciones asiáticas, europeas y hasta africanas, ¿no? De Marruecos. Bueno, la conquista hispana en América va a abrir un nuevo horizonte para la medicina europea. Y eso verdaderamente, siempre que lo digo, hay un gozo interior, ya que significó un importante enriquecimiento de su acervo terapéutico. Por muchos siglos, en el viejo mundo se siguió consultando la historia natural de Plinio y la materia médica de Dioscórides. Cualquiera de los dos estaba bien. Es decir, aquí tenemos una de las láminas, Dioscórides, siglo V, y seguían curándose en Europa. Y en España, especialmente con la Teriaca de Nicandro, que tenía 60 elementos nada más en su obra, en su haber, que combinados daban una serie de medicamentos o de remedios para curar los males. O sea, América, sobre todo Mesoamérica, le va a dar a Europa verdaderamente un acervo impresionante. Van a ver ustedes. Además, en su territorio no existían jardines botánicos como los que se tenían en el Valle de Anáhuac, y ni la enorme variedad de flora alimenticia, medicinal y psicotrópica, principalmente, que se cultivaba en ellos. Este hecho propició que se hicieran expediciones para recorrer las nuevas tierras, recolectar plantas y dieran cuenta de las riquezas naturales del territorio americano. La primera empresa la realizó Francisco Hernández, médico español que era protomédico de Felipe II. Hernández recorrió la región central de la Nueva España entre 1571 y 1577, es decir, fueron 6 años que anduvo, y logró recorrer plantas y animales que describió en su obra titulada Historia Natural del Nueva España. En ellas se describen 2000 plantas, sobre todo medicinales. La mayoría fueron dibujadas por los tlacuilos nativos, es decir, las personas que nos hicieron todos los libros pictográficos, que se quemaron en esa gran pira en favor de combatir la idolatría, pero que nos dejaron también, pocos, pero nos legaron. Y después vienen los tlacuilos que hicieron trabajos coloniales, muy tempranos también, como algunos códices que estamos trabajando. Su obra fue de carácter botánico, meramente descriptiva, eso es muy interesante, y no salió a la luz luego, estamos hablando fines del siglo XVI. Se centró en el estudio de las plantas, de las zonas y de las condiciones en las que se crecían o se cultivaban, e hizo el intento de agruparlas bajo ciertos criterios fundamentalmente fitológicos. Sin embargo, esto es lo interesante, había otras personas en España sumamente interesadas en las novedades y en los materiales y en las plantas que traían de Nueva España. Fue Nicolás Monardes, un médico sevillano que, sin conocer el nuevo continente, hay el que dice, ni siquiera cruzó el mar, recogió las informaciones de los viajeros. Estaba en Sevilla. Quienes conocen Sevilla, todavía está la placita donde llegaban ahí para contratar a la gente y traérsela a las Américas, traérsela a las Indias occidentales. Entonces, en Sevilla, él pudo ver a los viajeros que iban y venían y colectó plantas que le sirvieron para publicar su obra, recopiló una gran cantidad de información y salió más pronto su obra que la de Francisco Hernández. Las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales y que sirven en medicina. Es el título de su libro, publicado en 1545. ¿De qué autor? Nicolás Monardes. Sacó el IMSS, sacó un excelente ejemplar que está fechado en 1980 también, ¿no? No, un poquito adelante. Pero tengo la ficha, Benjamín. ¿Dónde se pueden conseguir? Sí, ese sí es de lo que se pueden conseguir. Por lo menos yo lo compré hace como 10 años, pero en las ferias del libro sacan así como que todo su acervo y lo conseguí yo. ¿Qué pasa en la colonia? Aunque me han regañado algunos españoles, me dicen, Maja, ustedes no fueron colonia, fueron virreinato. Pues sí, pero actuaron igual que en las colonias de otros lugares, dijo. Seamos honestos, ¿no? Yo digo, los curanderos y las plantas medicinales en la colonia. El uso de plantas medicinales en el contexto religioso y social novohispano presentó dos tendencias.
La primera se refiere a la aceptación que tuvieron los conquistadores de la herbolaria nativa con fines medicinales. Los verdaderos médicos, los titisi que mencioné, o también llamados tepantiami, continuaron ejerciendo su labor curativa en diversos sectores de la población. Incluso Motolinía, Fray Toribio de Benavente, nos brinda un testimonio de ello. Cito: tienen sus médicos, se está refiriendo a de los naturales, experimentados, que saben aplicar, y muchas hierbas y medicinas, que para ellos basta. Hay algunos de ellos con tanta experiencia que muchas enfermedades viejas y graves que han padecido españoles largos días sin hallar remedio, los indios las han sanado. Sin embargo, debido a la actitud intransigente de los hispanos y de los misioneros, quienes quisieron borrar todo vestigio de lo que ellos llamaron superstición, idolatría o trato con el demonio, la segunda posición consideró las prácticas médicas indígenas como una amenaza para la nueva ideología religiosa, principalmente aquellas en las que se utilizaban plantas y hongos con efectos psicodislépticos. Es el término general, de ahí vienen los psicotrópicos, inductores de trance, alucinógenos, etc. Ahora, es bien importante que de una vez mencione que cuando nosotros estudiamos, bueno, ustedes no, pero mi generación, había 3 reinos: animal, vegetal y mineral, y ahí los aprendíamos. Bueno, gracias a los colegas botánicos de otras áreas y de otras instituciones, como Abigail Aguilar, del herbario del IMSS, que me ha apoyado tanto en mis investigaciones, dijo: oye, Dora, pero el hongo no es vegetal. El hongo pertenece ya al reino Micota o Fujicota. Para mí, a lo mejor para ustedes ya es muy conocido, pero es interesante. Dice, por eso a la gente cuando le da hongos, dice, tiene micosis. Y hay otro reino más de los animales pequeños, de los protozoarios, etc. Ya tenemos 5 reinos. Entonces, plantas y hongos con efectos psicodislépticos, como lo constatan los diferentes procesos que llevaron a cabo las autoridades de la Santa Inquisición contra curanderos indígenas que fueron acusados por realizar prácticas o actos de hechicería y de magia. En base a los registros consultados, pude trabajar en el Archivo General de la Nación, y lo más interesante es que acusaciones, porque usa esta hierba que produce estos hechos y tiene esta forma y todo, y nunca dicen el nombre. Entonces yo por las cualidades sabía de cuál hierba estaban hablando, ¿no? Entonces quiero decirles que en base a los registros consultados, es posible decir que en los 3 siglos que duró el dominio español en el México antiguo, el uso de plantas medicinales en general y alucinógenas en particular siguió vigente en todo ese tiempo, que bien le he podido llamar yo los siglos del silencio o los siglos de la clandestinidad. Y entramos ya a nuestra época. Son unos breves antecedentes para que entremos ya al México del siglo XXI. México ocupa el 2º lugar en plantas medicinales a nivel mundial. El primero le corresponde a China, siempre China, ¿verdad? Dice un amigo, ya no somos malinchistas, somos malinchinistas. Dije, pues por ahí vamos. Pero China registra 5,000 especies vegetales curativas. La flora de nuestro país comprende aproximadamente 22,000 especies en general, de las cuales solo 4,500 plantas que le llaman vasculares. ¿Por qué son plantas vasculares? Porque tienen raíz, tallo, flores y hojas, plantas completas, ¿no? Eran las angiospermas, ¿no? Son consideradas con propiedades medicinales. Estamos muy cerca de China, pero los estudios no creo que vayan tan rápido como en China. Mientras que en Europa se considera que el 50% de la población utiliza plantas medicinales actualmente, en la República Mexicana, debido al uso ancestral de las mismas, las siguen empleando, vean la sorpresa, 90% de las personas que habitan el territorio nacional. Los curanderos y las parteras contemporáneos constituyen en esencia los herederos de los antiguos médicos prehispánicos. Su conocimiento de las plantas nativas, íntimamente relacionado con los antiguos rituales, a pesar de la influencia negra que vino en la colonia, o la hispana, la práctica de la medicina indígena se mantiene viva a través de los siglos hasta llegar al momento actual. Los vendedores
Los vendedores o hierberos que se establecen en los numerosos mercados del ámbito urbano y rural cumplen una función. Y yo me pregunto, ¿o tal vez una misión? Para proveer a los diferentes especialistas herbolarios. Ellos son los depositarios de recetas y rituales secretos para conservar la antigua tradición medicinal que ha caracterizado el proceso histórico de nuestro país. Es tal su celo sobre la información de determinadas plantas, su uso, la dosis o prescripción, que no es fácil establecer un diálogo con ellos. Algunas veces se limitan solo a venderlas sin mayores datos. Si uno insiste en saber un poco más, cuidado. La respuesta es: ¿por qué preguntas tanto? ¿Que tú también quieres curar? ¿Tú quieres aprender para dedicarte a esto? Tengo las grabaciones, ¿no? Entonces solo sonrío, le dije, no, gracias, me llevo la plantita y adiós, porque no sabe uno otro tipo de reacciones, ¿no? Pero bueno, quiero decirles que vieron en la otra foto anterior cómo pueden los expendedores de hierbas, estas fotos que saqué con permiso de Arqueología Mexicana, estamos en el mercado de Sonora, creo que la mayoría conoce, si no personalmente, sí a través de tantos documentales que se han hecho al respecto, el mercado de Sonora, que es la cuna, así, donde se instalan todos los hierberos, pero también en diferentes mercados de Cuernavaca, en diferentes lugares. Sí, al final vemos las preguntas, hemos visto la gran cantidad. Y la anterior, a ver si pasa la anterior, eso pasamos mi esposo y yo por un pueblito y estaba ahí un señor vendiendo diferentes, vean su letrero, vean, a ver si lo alcanzan a leer, pero la idea es proveer al enfermo de las medicinas que ellos venden. Bueno, y ahora sí vamos a entrar. ¿Qué dice? ¿Se alcanzas a decir? A ver, tú que tienes mejor vista. Cúrese completo, no a medias. Para curar. Cuídese completo. Cúrese completo, no a medias. Las plantas Cúrese completo, no a medias. De todas las enfermedades. Las plantas medicinales son siempre lo mejor. Gracias por ayudarme la de ella, si no la alcancé a ver. Siempre lo mejor. Es siempre. Sí. Bueno, y bueno, son breves los ejemplos, pero bueno, si hemos recorrido un poquito la República Mexicana, pues no quiero cansarlos con más detalles. Ahora voy a entrar a la experiencia personal, porque alguien, cuando yo hablé de psicotrópicos, me dijo, pero si no los has probado no puedes hablar de ellos. Entonces le pregunté a mi maestra querida Yolos González, le dije, ¿que tú probaste el sacrificio humano? Digo, porque me están reclamando que no puedo hablar de psicotrópicos. Digo, el compañero se vio así como muy... Pero yo no te dije que deberías de probarlos. No, te digo, yo te pregunté, yo ya sabes cómo recurro a ti en mis momentos difíciles, y me dijo, y se empezó a reír, es que un compañero me preguntó esto. Entonces sí quiero decirles que he vivido la experiencia personal en el trabajo de campo, lo que los etnólogos llamamos observación participante. Vamos a hablar de ello, hay que vivirlo y hacer sentir a las gentes que no vamos a ir de intrusos con fines científicos, pero finalmente somos intrusos, porque el sacerdote tiene un rol, el maestro tiene un rol, el médico, si no tiene problemas con los hierberos o curanderos, tiene un rol, pero el antropólogo o el etnólogo, ¿qué es? Es un intruso con fines científicos. Nada más como comentario antes de entrar, un compañero me comentó que llegó a San Juan Chamula, esas áreas Sinacantan, yo ya la estoy cambiando, dice, y cuando nos bajamos del camión, todos empezaron a tomar fotos de todo. Pues se les dijo que no tomaran fotos. Y un día se le ocurrió a este antropólogo buscar unas camaritas viejitas y todo, y les dio a los chamulas sus cámaras. Dijo, cuando se bajen las personas, les toman foto. Y todos se bajaban y ¿por qué me están tomando fotografía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos? Digo, yo siempre les digo a mis colegas cuando doy una conferencia con Matos, aquí lo van a ver, dije, es que a los arqueólogos les tocó bailar con la más bonita, el indio muerto. ¿Sí o no? Todos estamos orgullosos y vemos todos, pero a los etnólogos que trabajamos con los indios vivos, como nuestros contemporáneos, sí es bien difícil luego, y hemos dado conferencias así, imiten, hago mi mejor esfuerzo porque la arqueología no se coma a la etnología, y en esas estamos. Pero ahora les voy a hablar de mi experiencia personal.
El grupo de parteras y curanderas que coordina la bióloga Margarita Vilés del Centro INA Morelos me permitió participar con ellas en diversas actividades. En ese momento no era yo ni la doctora, ni la maestra, ni la antropóloga. Era una más de ellas que quería aprender sin H y aprender con H. Iniciamos con las caminatas botánicas para la recolección de su material de trabajo. Conocedoras de la flora medicinal, con relativa facilidad identificaban las plantas necesarias para su labor terapéutica. Antes de arrancarlas, ahí está. Antes de arrancarlas, quitaban una de sus hojas, la frotaban contra su mano. Sí, es esta, porque suelen engañar, hay plantas parecidas, pero el aroma que brinda la hoja, o sea, la hoja es la parte más sensible que la flor para ellas. Nosotros aspiramos el olor de las flores, rosas, margaritas, claveles, la gran variedad, ¿no? Pero ellas son las hojas, las que son las indicadoras más importantes por el aroma. Y si no, vayan a un súper y confundan el cilantro con el perejil. Yo siempre tallo, digo, así. Y ya me dieron otro tipo, una señora que me vio, de verdad, esa viejita nunca aprendió la diferencia. Me dijo, ¿sabe qué? El perejil no tiene raíz, el cilantro sí. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno, quiero que vean que esa recolección se lleva a cabo según el lugar. Como son curanderas, ellas dicen que los mejores días para curar son los martes y los viernes, porque los espíritus malignos descansan esos días. Entonces son más efectivas sus curaciones. En cambio, en los otros días ellas tienen que enfrentarlos y luchar, los cuales le ocasionan mayor desgaste. Entonces, aquí vamos a una purépecha que anda recolectando plantas y que indudablemente, platicando con ellas, conviviendo con ellas, fui aprendiendo otras cosas. Posteriormente, ya que regresábamos de las caminatas, nos reuníamos en casa de algunas. Para eso duraba todo el día, yo no tenía que ir en los pueblos. Y o nos reuníamos ahí o en el Jardín Botánico de Acapatzingo, Morelos, que está cerca, allá en Cuernavaca, para intercambiar experiencias y conocimientos sobre la herbolaria curativa. No crean que iban a más gente de Puebla y de Morelos y el estado. Venían de Veracruz, venían de Tamaulipas. Bueno, se reunían cada mes. Para mí, yo las escuchaba y estaba yo en otro mundo. Y en un mundo verdaderamente auténtico. Nadie estaba falseando una realidad o quedando bien con nadie. Estaban diciendo, bueno, a mí me funcionó por esto, bueno, a mí me funcionó por aquello, etc. Y esto para mí fue una honestidad verdaderamente novedosa. Porque a veces cuando uno sale de trabajo de campo y hace entrevistas, tenemos tan maleada ya la gente que luego se le olvidó preguntarme esto. O sea, ya son ciertos esquemas, por eso uno debe ser prudente, observar, respetar, discreto, etc. Hay una serie de características que no aprende uno en la escuela, las aprende ya en el trabajo, en el campo. También hacían referencia a los santos, y ahí vamos entre el poder y la fe. A quienes se encomendaban en el momento de atender y curar a su paciente. Por ejemplo, San Miguel Arcángel es el patrono de los curanderos de la zona montañosa de Morelos. Ahí no es San Miguel Quid et Deus, el arcángel celestial con cuyas huestes venció a Lucifer. Pues sí lo ven, eso dice el Padre, pero para nosotros es nuestro santo patrono. A la Virgen de Montserrat se encomiendan las parteras del área de Tepoztlán y así le rezan: Virgen de Montserrato, ayúdame en este rato. Hasta la rima salió, ¿no? Es interesante, y se los digo porque pues he estado en Montserrat y he visto a la Virgen de Montserrat, que es una virgen que tiene en su seno a un niño, y del lado derecho, si es del lado derecho, tiene el globo terráqueo. ¿Cuántas advocaciones de la Virgen aparecen con niños? Ustedes saben más que yo de eso, ¿no? Que aparece el niño Dios o no sé, pero la Virgen del Perpetuo Socorro, no sé para qué invento. Pero a mí lo que me parece interesante, dije, por el niño, la eligieron las parteras, pues hay otras advocaciones de la Virgen. ¿Por qué adoptaron a la Moreneta de Cataluña como su patrona? No lo logré saber y me daba hasta pena preguntárselo, ¿no? Pero con una fe que cuando fui a Montserrat les traje hasta sus medallitas a cada una de ellas.
Y, ay, pero señora, ¿hasta dónde fue, señora maestra? No, pues fui por ahí a traerle sus medallitas. Bueno, además me invitaron a los temazcales. Por favor, quien no ha ido a un temazcal no conoce la delicia de la desintoxicación física, no alcohólica. Digo, nomás fue la física. A presenciar partos. ¿Cómo cura? ¿Cómo ellas llevan a cabo los partos? Impresiona, Digo, la verdad no crean que es una experiencia de que... Bueno, porque además, luego hay partos difíciles. Y entonces la hierba esa de la cruz de pericón, que muchos la conocen, esa hierba de la cruz de pericón es tan fuerte, tiene un olor anisado pero intenso. Si fresco es intenso, cuando lo secan, lo queman en braseros cuando la mujer tiene problemas para dar a luz. Y entonces eso tan fuerte el olor que yo creo el niño sale volando y la mujer ya respira en paz, ¿no? O sea, vean cómo entra una serie de elementos naturales en todo esto. Amén de todas las oraciones que hacen, ¿no? Y la Virgen de Montserrat ahí está plantada con ellos. Me tocó ver limpias, y a mí me hicieron una. Y otros, como la pérdida de la sombra. Algo que hemos oído, que le levantaron la sombra, le recuperaron la sombra, todo eso yo lo viví. Antes de explicar en qué consiste el recuperar la sombra de una persona, es conveniente recordar la concepción del cuerpo humano entre los antiguos mexicanos, y van a entender por qué tengo que hacer hincapié en ello antes de pasar a lo que sigue. De acuerdo a López Austin, había 3 entidades anímicas en el ser humano que estaban localizadas. La primera en la cabeza, el tonali. La cabeza ha sido el eje de muchas cosas. Ahí están los mexicas, tenían su zompantli, ¿no? Les cortaban a los sacrificados, a los prisioneros su cabeza, una vez muertos, e hicieron su zompantli en el Templo Mayor. ¿Qué pasó en la Alhóndiga de Granaditas? Sí, Hidalgo, Allende. ¿Quién fueron los otros? Aldama. Porque Miramón y Mejía fueron los traidores, ¿verdad? Bueno, entonces, vean lo importante que es el tonali. Alfredo dice, bueno, el doctor López Austin dice, que el tonali se puede ir por un susto, por un mal sueño y hasta en el acto sexual. La intensidad es tanta que se va. Y que entonces, incluso cuando una gente va al panteón o a acompañar a un muerto o algo, puede robarle el tonali. Entonces, esto es muy importante porque es lo que equivalen. Tanto el tonali como la sombra son equivalentes en la época actual. Y además, algo muy importante, el teyolía que residía en el corazón. Ese sí no se podía ir hasta que muriera la persona. No, pues se me sale el corazón. Y por último, el ijillo, que se creía se encontraba en el hígado. Estas 3 entidades siguen vigentes entre los curanderos contemporáneos. Entonces vamos a ver que la herbolaria medicinal de la época prehispánica ha realizado un largo viaje a través del tiempo y el espacio hasta llegar a pleno siglo XXI, como lo demuestran los numerosos estudios botánicos, químicos, farmacológicos, los testimonios etnográficos y la experiencia personal en el trabajo de campo en comunidades rurales, principalmente indígenas, y también he hecho trabajo de campo en el área urbana. Debo decirles la frase que me gusta pronunciar. Cuando Diego Durán, en el siglo XVI, descubre a uno de sus indígenas haciendo oraciones o pidiéndole o haciendo plegarias a sus dioses antiguos, y le dice, pero ¿cómo lo estás haciendo si nosotros les trajimos al Dios verdadero? Está toda la frase, no se las voy a decir. Y le dice él, perdónanos, Padre, todavía estamos Nepantla, todavía estamos a la mitad. En pleno siglo XX les puedo decir por experiencia que la sociedad mexicana está en Nepantla. Ni está integrada a un sistema globalizado, ¿verdad? Sobre todo en las áreas rurales, y algo en las urbanas. Pues las urbanas se han llenado ¿de qué? De migrantes urbanos, de rurales, ¿no? Entonces tenemos grupos que reproducen su esquema de vida en las grandes ciudades. Entonces, puedo decirles que el poder de las plantas medicinales y psicotrópicas está profundamente ligado a la religiosidad popular, que se practica actualmente a lo largo y ancho del territorio nacional. La medicina tradicional basada en la herbolaria es una práctica científica y mágico-religiosa de miles de años que ha sido heredada de nuestros ancestros y que ha resistido y resiste el embate de la moderna medicina alópata. En otras palabras,
es un punto de anclaje de la tradición religiosa mesoamericana que se niega a morir. Ahora le voy a pedir, a ver, si me pones donde estaban la primera, por favor. No, esa regresa, después de esta, creo que después, a ver, otra. La de Oshobuco y Zipactona. Eso, si puedes ampliarla. Bueno. Ahí tenemos una representación de los dioses creadores. Tengo entendido, yo la saqué del Códice Borbónico, tengo entendido que es Tlatelolco, no le he ido a ver, la verdad no he ido a verla. Pero tenemos a la izquierda Oshobuco y a la derecha está Zipactona, ¿sí? Ambos están haciendo suertes adivinatorias, como le suelen llamar. Es decir, una está lanzando los granos para adivinar. A través de los granos, no se dice qué son, adivina. Y el otro también tiene ahí otros dos instrumentos que sirven para adivinar. Ahora sí, si ya los vieron, pasamos a ver el video. Me fui a la comunidad de Xochocotla, Morelos, una comunidad muy monolingüe, gracias a un compañero, y ya ponla. Y el problema de salud que yo tengo, yo no sé si es de salud o de otra cosa, pero no dormía bien, estaba yo muy cansada. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no a lo mejor te robaron la sonda? El sonido no es muy bueno. Puede irlo pasando y yo puedo ir explicando, no hay problema. ¿Sí lo alcanzan a oír o le quitamos sonido? Y yo te digo cuando le pongas el sonido, porque hay una parte que sí es importante oírse. Que corra sin sonido, ¿se puede? Sí. Bueno, fui y me llevó un compañero y mi esposo me acompañó, que le permitieron filmar. Y lo primero que me dijo la señora, entré y vi su patio muy limpio, vi pues los santitos que dice ella que tenía, un mantel, etcétera, etcétera. Bueno, y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, pues me pasa esto y esto. Y me dijo, ¿y tú crees en esto? Le dije, quiero creer. Me dijo, muy bien, entonces vamos acá adentro, vamos a platicar. Y me metió a su pues altarcito, a su cuarto de curaciones, etcétera. Oye, qué rápido está aquí. No estaba tan rápido. Ya vamos a entrar en calma, ¿eh? Lo que pasa es que estábamos nerviosos. No es fácil también estar en otro contexto y entrar, pues, invitados a fuerza, ¿no? Pero antes, nada más brevemente, les diré que esta persona que en Xochocotla, un compañero sociólogo, me dijo, pero vamos primero a ver a don fulanito. Fui a ver a don fulanito y desde que entró sentí así como la resistencia, un lugar sucio con un montón de budas con cigarros y haciendo una serie de aspavientos. Y me dijo, ¿y él quién es? Le dije, es mi esposo. Pero es tu segundo esposo, tú eres la segunda esposa, ¿verdad? Porque él tiene más hijos. Pues que yo sepa, ¿no? Dije entre mí. Ah, ¿sí? Sí. Y a ti te hicieron esto y te hicieron... Me empezó a molestar mi dignidad y además mi capacidad de comprensión. Le dijo, así que me vas a traer estos listones y te voy a cobrar 1,500 y te voy a curar. Ni siquiera me preguntó qué tenía ni qué me pasaba. Entonces dije, sí, cómo no, buenas tardes, con permiso, adiós, adiós. Y le dije a Juan, al compañero, dijo, oye, ¿hay otra persona que tú conozcas? Me dijo, sí, Elenita, vamos. Y llegamos con Elenita. No sé qué tan bien se ve, anoche todavía lo vimos, porque se hizo todavía en la peliculita antigua de VHS. ¿Se acuerdan? En esa época. Esto se hizo en 1998, es decir, hace ya 16 años. Ahí ven ustedes los objetos que tiene. Elenita prende la vela, prende el incensario, porque había que sahumar el humo. En todas las culturas, empezando por la egipcia, es la forma de comunicar al humano con lo divino, lo humano y lo divino. Y además es la forma de purificar. Cuando nos metimos a cuevas a pedir las lluvias y todo, antes de entrar a la casa para comer, nos ahumaron para quitarnos todo aquello que habíamos adquirido en las cuevas. Ahí está Elenita, y a ver si quieres ponerle ahorita porque me estuvo haciendo varias preguntas y me decía, ¿la escuchan? Esta es doña Elenita. Martes y viernes, solo cura esos días.
No es muy bueno el audio, pero quiero que vean, porque va a ser exactamente lo que se hacía en la época prehispánica. Y me dio un diagnóstico que a mí me impresionó mucho. Puso su plato con agua, tomó los maíces, lo van a ver enseguida, y entonces los lanza sobre el agua para ver qué me había pasado. Y los maíces claros se iban del lado izquierdo y había un maicito que se quedaba al lado derecho. Se quedó viendo y me dijo: a ti te robaron la sombra. ¿Así? Sí, pero como eras niña no tienes que ir al lugar donde te la robaron. Cuando ya son adultos van al panteón, van a la casa de la comadre, van a la carretera, van. Y ella me dijo, a ver si se alcanza a ver. No, pues nos van a disculpar. Creo que vamos a tener que regresar. Entonces empieza ella a platicarme, le digo, es que yo no puedo dormir bien, no descanso, sueño y me acuerdo todo lo que sueño. Y me dice, tienes muchas cosas en la cabeza. Digo algo, ¿no? Tiene que ser. Entre el trabajo y la vida familiar y todo, uno se va saturando. Doctora, sí. Si vas a seguir platicando sin leer, que quiten las luces. A ver, sí, ¿me pueden apagar las luces de acá adelante para que se vea más clara la imagen? Gracias, Fabiola. Sí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Un poquito mejor. Bueno, sigue la plática y dos aspectos de este ritual, de este video me interesa presentarles. Estamos en buen tiempo. El primero es sistema, método, tradición, no sé, de leer la enfermedad de los pacientes a través de los granos de maíz. 3 veces la lanzó, 3 veces volvió a aparecer. Me dijo, a ti te pasó algo en una carretera y te quedaste solita y todos los demás corrieron del otro lado. Es posible. Pues fui con mi madre inmediatamente. Dijo, oye, ¿tú te acuerdas que me había pasado algo cuando era chiquita? Me dijo, ¿quién te lo dijo? Le dije, pues una señora que dice que me va a regresar la sombra, que porque me la espantaron. Me dijo, efectivamente, tuvimos un accidente en carretera y tú te quedaste chiquita, solita, y a todos los que cayeron al barranco nos fueron trayendo, pero yo no sé, ¿tú por qué te quedaste solita acá? Te saliste del camión, nadie supo, pero sobreviviste. Dije, bueno, ya fui como con más confianza a verla, ¿no? Porque no era el tipo anterior que me causó realmente un rechazo de entrada absoluto, su persona, su presencia, el ambiente tan hostil, tampoco, más bien sórdido, ¿no? Y que bueno, ya me estaba anticipando el presupuesto de lo que me iba a cobrar por curarme de lo que todavía no me preguntaba, ¿no? O sea, uno va estableciendo lógicas. Entonces, allí estuve platicando un buen rato con ella. Yo quería percibirla como antropóloga, pero también quería sentirla como paciente. Era difícil porque yo quería que no se me perdiera un detalle, ya que alguien nos permitió entrar a su casa, entrar en su ambiente, en su contexto. Si le adelantamos un poquito para ver dónde están lanzando los maíces. ¿Sí se puede? Ahí está, ya creo que ya le vi la charolita, ¿no? A ver. Porque cuando empieza la grabación no tiene los maíces. Saca su platito, le echa agua y saca sus maíces. Adelántale un poquito más, por favor. Un poquito más o un poquito más. Cuando vemos que ya acciona hacia abajo, que ya se inclina, adelante, por favor, otro poquito, síguele recorriendo. Ahí está ya el platito, vamos a ver si ya empieza el ritual. Ahí tiene una cuchara con lo que va distinguiendo a los personajes, o por lo menos cómo estaba la situación. Y me empezó a explicar. Me dijo, mira, de este lado ve cuánta gente hay. Y tú estás acá solita.
Quisiera que vieran la otra escena donde los vuelve a tirar. ¿Son 7 maíces? No, eran yo creo como 13 más o menos. Yo pensé que eran 12 por los apóstoles. Trato siempre de ligar a ver qué pasó. Mira, los recoge con su cuchara y 3 veces las volvió a tirar. Y 3 veces volvieron a tener la misma disposición los maíces. La misma distribución, perdón. Es decir, siempre hay un conjunto de personas. Acá aparece solito y hay otras personas enfrente. Y mi madre me decía, es que estábamos del otro lado de la carretera y tú te quedaste del otro lado. Ella me estaba dando, y te espantates, me decía, te espantates mucho. Sí, son de esos recuerdos infantiles que gracias a Dios no los tiene uno presentes. Entonces, ¿por qué se ven negros los granos? porque había maíces oscuros y maíces blancos. Ella les llaman como güeros, les dicen, estos son güeritos y estos son negros. Bueno, ahora sí, le pasamos un poquito para que empiece ya el tratamiento. Me interesaba mucho que vieran esto de Oshobuku y Zitak Tonal para que pudiéramos comprender y ver, testimoniar cómo sigue vigente esa práctica de la adivinación a través del maíz, y el maíz como planta mesoamericana por excelencia. A mí me encantó, aquí ya se levanta, cuando ella se levanta, ya me va a curar. Y ahí sí, si le podemos subir al máximo, nada más para que oigamos la letanía con la que me curó. Es que afuera había unas personas esperando y se oye. Si me preguntó mi nombre, ¿cómo te llamas? Dora. Y empieza a decir tonali. Estaba refiriendo a mi entidad anímica que reside en mi cabeza. Esto lo repitió 20 veces. Yo estaba escuchándolo y quería como impregnarme y asumirlo, y quería contar cuántas veces decía la palabra y registrar el náhuatl de las otras palabras. A veces nos estorba la preparación para dejarnos ir por la sensibilidad humana nada más, sin meternos en otras cosas. De cuando yo era más muchacha. Es que luego dicen, cuando yo era muchacha. Una ocasión fui a otra población, Coatetelco, le tomé una foto a una señora, regresé a los 5 años a dárselas, era una anciana. Ah, no se oye. Fueron 20 veces, para que no las escuchen todas y vean lo que sigue. Ya. Se levantó, se dedicó, se fue al incensario donde tenía una ceniza que previamente había quemado para hacerme la curación,
y me la puso en lo que muchas gentes le llaman a los niños la mollera. Aquí me la depositó y me dijo, estás muy caliente, no te vayas a enfriar. Por eso me pidió que llevara yo un paliacate, me lo puso en la cabeza, me sahumó, por supuesto, para purificarme mucho más. Lo vamos a cortar aquí porque unas compañeras me pidieron que las llevara y luego sigue lo de ellas, que era otra cosa, totalmente diferente. Bien, ¿sí podemos prender las luces? Aunque les hablé en las reflexiones finales, terminando la charla, no me gusta decirle conferencia, sino más bien es una forma de compartirles nuestro trabajo, voy a volver a decir que el poder de las plantas medicinales y psicotrópicas está profundamente vinculado a la religiosidad popular, que se practica actualmente a lo largo y ancho del territorio nacional. La medicina tradicional, basada en la herbolaria, es una práctica científica y mágico-religiosa de miles de años que ha sido heredada de nuestros ancestros y que ha resistido y resiste el embate de la moderna medicina alópata, también el embate de las nuevas medicinas alternativas que han salido y que ustedes saben, cada quien busca la mejor alternativa, pero la medicina tradicional sigue vigente. En otras palabras, es un punto de anclaje de la tradición religiosa mesoamericana que se niega a morir. Muchas gracias. Bueno, traté de ser puntual para las preguntas, las intervenciones. Rocío, que tenías una pregunta, una inquietud, pero ¿qué tal si les pasamos el micrófono para que todos oigan? Y yo grito, tienes allá uno. Gracias, Pamela. A ver, el doctor Benjamín. Bueno, a ver, ¿ya? Mi pregunta es acerca de una creencia que yo he visto en varias culturas de México también. Ajá. Sobre las plantas, diversas plantas medicinales. Ajá. Que no es nada más que tengan un poder curativo. Ajá. En la sustancia que tienen ahí, sino que representan a un espíritu. Cada planta tiene un espíritu. Y una práctica en la recolección de plantas, he leído yo en ciertas culturas, es pedirle perdón y pedirle permiso a la planta cuando se la va a cortar. Nada más quería saber si esto ha tenido usted noticia en sus investigaciones contemporáneas o en épocas pasadas. Tiene toda la razón. ¿Sí se oye? Sí. ¿Me están oyendo allá? Bueno, por ejemplo, como yo trabajo plantas psicotrópicas, el Ololiuqui o manto de la Virgen se debe ese nombre precisamente porque tienen que recoger las muchachas vírgenes. Hay toda una connotación cultural. Tienen que recoger las muchachas vírgenes porque la planta no va a brindar el mismo servicio si la recoge cualquier gente. Debe prepararse en la noche, en el silencio de la noche. ¿Para qué? Para que los curanderos estén concentrados a eso. Pero decimos, pues ya en el siglo XXI, desde el siglo XVII, con Hernando Ruiz de Alarcón, en ese estudio que hace sobre las supersticiones, el Ololiuqui decían que era un ancianito. Que era un ancianito que residía en una canastita y que era el espíritu de la flor de Ololiuqui. Al peyote después, en la época colonial, ya le pusieron nombres de la geografía cristiana y creen que residen hasta santitos, como dicen ellos, adentro de las plantas y que son los que verdaderamente curan, no tanto. Hay un dicho que dice que en ocasión, salió de que el diablo andaba persiguiendo a no sé quién, entonces una persona le preparó un té para matarlo, de cáscaras de corteza, y que el diablo lo tomó y estaba muriendo, y le dijo, tu fe es la que me mata, no tus tecatas. Las tecatas son las cáscaras, en los pueblos así le llaman, ¿no? Entonces, sí existe la creencia, y lo hemos visto, de que en muchas plantas residen seres sobrenaturales. Sí.
¿Alguien más? Estaba, bueno, primero Rocío, pero acá está el... Sobre los mercados medicinales. Aquí en San Ángel sigue un curandero y sigue curando por medio de plantas. Sí, bueno. En el mercado. Y se va a la India a traer plantas, ya no se va. Ay, qué bien. Y le preguntas como tú dices y te contesta que no te da la... Casi monosílabos, nada más. Sí. Bueno, No preguntes, nada más dice que qué tienes y cómo te sientes. pues yo les doy otro tip familiar. Mi madre se venía al mercado de Mixcoac. El mercado de Mixcoac, que está aquí sobre Río Mixcoac y... ¿cómo se llama la otra? Revolución. Me dice, oye, danos al mercado de Mixcoac. ¿A qué vas, ma? Voy a ver unas amigas. Las amigas le leían la suerte, le daban hierbas, yo la esperaba afuera. ¿No quieres venir? ¿Te va a interesar? Y efectivamente fui. Y tiene no 1, ni 2, ni 3 puestos. Es toda una organización al interior. Atrás de donde venden las flores están estas, bueno, estaban cuando vivía mi madre. Pero es cierto, para que vean ustedes, por eso digo, áreas urbanas y rurales. No las encontramos en todas partes. ¿Sí? A ver, por allá, por favor. Ay, la doctora Yolo. No, allá te pidieron primero. ¿Es este joven de acá? Ah. Primero las damas. Muchas gracias por la conferencia. Yo quisiera preguntarle en qué consiste o qué características tiene lo que es que le quite la sombra o qué daños causa. ¿Cuáles son los síntomas? Exacto. Y cómo ya vimos cómo se cura, pero cómo se consigue a alguien más que cure ese tipo de cosas. Ah, no, pues eso tiene que preguntar en los mercados, que ni qué, porque los síntomas son variados, indudablemente. Y acuérdense que son síntomas culturales, socioculturales, aparte de la cuestión. Yo les decía, yo no duermo bien. Hay personas que se asustan de cualquier cosa, o les hace daño alimentos calientes o alimentos fríos. Y todo eso es derivado de la doctrina hipocrática, que se fusiona con la taxonomía mesoamericana de plantas calientes y plantas frías. Por ejemplo, cuando veía yo que bañaban a las parturientas, yo veía qué plantas ponían a hervir, me decían, es que ya está fría, perdió mucho líquido, se deshidrató, por decirlo así, no me lo decían así, cuando nace el bebé. Y sacan el aire, además, entonces hay que ayudarle con plantas frías y calientes. Entonces, verdaderamente, uno tiene que entrar en confianza con estas personas para poder verdaderamente llegar un poco a aproximaciones, jamás al fondo, jamás. Lo que se da en una cultura, muy difícil que salga al exterior en gentes extrañas, en gentes ajenas. Sí. Doctora, también agradecerle su plática, está muy interesante. Solamente me quedó inquietud en lo que usted decía de perder la sombra. Es una referencia que realmente no se ve la sombra o es, no sé, en la cosmogonía del curandero, es lo que ya no... Le llaman sombra porque es algo etéreo, pero no porque se proyecte, ¿sí? Le llaman sombra porque es una entidad anímica. Aquí está la entidad, no es algo concreto. No es algo que se materialice en algo. Y los síntomas son diversos. Los que yo más he sabido es fundamentalmente el susto, la falta de sueño, alimentos, creo, fríos, les caen muy mal. Y hay ciertas conductas de la gente que se aísla, no se siente bien, por alguna forma. Entonces empiezan a sospechar qué le pasa. Por eso se recurre tanto a los curanderos o a los brujos, perdón la expresión, porque en América no hay brujos. Los brujos venían de Europa, ¿están de acuerdo? Aquí ni chamanes, los chamanes ya se fue aculturando ese término y aceptando. Pero yo sé que son curanderos, sacerdotes, yerberos, parteras, hueseros, etcétera. Pero pues así, la sintomatología general de la sombra. Hay estudios, si me llaman por teléfono, me avisan, tengo varios estudios, lo que pasa es que yo no me seguí por ese rumbo, entonces ya no profundicé más. Pero sí hay síntomas muy, muy claros de lo que esta persona perdió la sombra. Y a veces también vienen depresiones, ya me acordé, que una compañera me dijo, ves a la gente decaída, desganada, fue la palabra, no decaída, desganada, y dijo, a tener problemas con su sombra. Pero esas son colegas ya biólogas, ya colegas que se han metido a la etnobotánica en pleno. ¿Sí? La doctora, bueno, ya está una persona. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por compartir todo esto que es muy importante dentro de nuestra cultura original.
Una práctica que se llevaba a cabo, o incluso todavía en Xochimilco, después de que una mujer daba a luz, o sea, después del alumbramiento, era un baño con hierbas medicinales, precisamente para que conservara lo que usted mencionaba acerca de mantener su fortaleza, el calor del cuerpo con motivo del parto que había perdido. Eso se lo hizo mi padre a mi madre en varias ocasiones. Gracias, porque estos testimonios pues confirman lo que estamos hablando aquí, ¿no? No asegurando, sino compartiendo y pues, haciendo referencias. Sí, ahorita Yolo y luego Beatriz. Sí. Bueno, 3 cosas. Primero, ¿te curaste? Es una muy buena pregunta. ¿Volviste a porque dormir? lo registré en mi tesis doctoral. Andaba yo atrás del Yautio Pericón y entonces entré a todo esto. Fui 2 ocasiones más. La primera, esta que vieron fue la segunda. Y unas colegas me pidieron que las llevara, que no sé qué, y como les diagnosticó cosas terribles, ya no quisieron regresar, porque ellas tenían conflictos de relación personal. Entonces, por eso corté la película, ¿no? Hasta donde yo llegué, ahí estuvo. Ya no he tenido la oportunidad de ir una tercera vez, por diferentes circunstancias. He querido ir, porque sigo con el problema, pero creo que hay otros factores de por medio, el de que yo no duerma bien. Pero no me curé totalmente. Incluso me han ayudado más hierbas medicinales, los imanes que unas amigas muy queridas me ponen y todo eso, pero elimino hasta donde es posible la medicina alópata, porque he tomado Lexotan, Ribotril, bueno, no les voy a contar mi expediente clínico, y no duermo, entonces a un lado la medicina alópata y continúo con mi esfuerzo de... Bueno, la segunda cosa es contestando un poco lo que decía, complementando a lo que le decías al doctor Benjamín. El maíz cuando es representado como un niño, llora en el campo, porque, bueno, tú lo has de saber, llora en el campo porque no le han echado agua. Y también en Guatemala, que es representado el maíz como una mujer, se queja porque no la cuidan, porque no deshiervan la milpa, etcétera, y la oyen que está reclamando. Y la tercera cosa es que, a pesar de que estamos tan cercanas, la falta de comunicación, eso de los maíces me ha asombrado, porque acabo de escribir un artículo para Estudios de Cultura Náhuatl sobre la adivinación por medio del maíz, y no me sabía eso que contaste. Ojalá me dé tiempo de agregarlo. Gracias. Claro. Acuérdense una frase que me gustó mucho, a la otra persona, que sacó creo que el Museo de Culturas Populares en una exposición: sin maíz no hay país. Me encantó, fíjense, sin maíz no hay país. La importancia que tiene. ¿Sí? ¿Alguien más? Aquí, Beatriz, por favor, aquí a la doctora Beatriz, por favor. Bueno, yo también. Ahorita te dan el micrófono, ¿sí? Le añado a todos a tu felicitación, de mucha aportación, sobre todo los detalles de la observación que hiciste en cuanto a esta práctica del maíz. Hay un juego en náhuatl que es el patol, ¿no? Entonces, este juego también tiene varias variables de acuerdo con regiones, y una de ellas es lo que dice Yolo, que llora el maíz, ¿no? Porque fue maltratado previo a la cosecha, ¿sí? Pero mi pregunta no iba por ahí, mi pregunta va si asocian el problema del hígado, el migillot, con el problema de los riñones en esa región, porque hay otras regiones, sobre todo en la parte de Veracruz, del Golfo, en donde se maneja el problema con los riñones y que sí tiene mucho que ver en la sintomatología ya alopática, ¿no? Yo he trabajado esas comparaciones y he encontrado esas regiones mucho más incorporadas a la parte del riñón,
y la adultez del hombre, del sexo masculino, ya para el momento en que tienen problemas con la próstata. Entonces el riñón y el hígado están muy vinculados en esa zona. Gracias, pues yo creo que nos enriquece tu información, pero en este caso no. Acá fue el tonali el centro de nuestra atención. No fue la sombra y el hígado también sí, está vinculado, pero no sí, trataron. Pero no, ahí no se manifestó como tal. Gracias. Hay otra mano. Ahorita contestan acá atrás. A ver, así, gracias. Doctora, gracias. Yo personalmente me ha llamado la atención la efectividad de curar el mal de ojo en los niños, principalmente en los pequeños, tal vez menores de 1 año, una cosa así, en donde se dice que pues, la gente que los ve así como con mucha insistencia, algo les deja de vibra por allí, medio como de envidia, alguna cosa así por el estilo. Y luego se les hace una curación con un huevo, se les reza, en fin, lo que yo he visto. De hecho, lo he hecho yo soy pediatra. Y algunos chamaquitos que lloran y no les encuentra a uno nada, están bien del intestino, en fin, no tienen nada físicamente. Pero al final, pues ya termina uno con la práctica de curarlos con un huevo. Y desaparece ese llanto, el niño come mejor, etcétera. Todo es así como que pues, lo veo, al principio sí me resistía, ¿sí? Hace 40 años me resistía yo a eso y usaba, a lo mejor ustedes conocen el Pictal, era un medicamento para quitar el cólico y además tenía un barbitúrico. Entonces pues dormíamos a los niños, les paralizábamos el intestino y tranquilos, ¿no? Todos a dormir. Pero cuando lo vi en una de mis hijas, que le hicieron esa curación, bueno, pues ya, adiós Pictal y entra en mi arsenal terapéutico la curación con un huevo. ¿Sí? Gracias, doctor. Yo agregaría algo más. Yo sí creo en el mal de ojo. Le llaman mal de ojo. Que cuando una persona tiene una mirada fuerte, los chavos dirán vibra, buena, mala vibra, lo que ustedes quieran. Y siempre les he dicho a las personas que tienen niños y todo, que permitan que la persona le bese el piecito o se lo agarre o algo así. Jamás que los besen en la cara, jamás en la cabeza, jamás. Le dije, ¿saben por qué? Porque debe haber algo. Subyace en este tipo de manifestaciones algo que desconocemos. Sobrenatural o natural, no lo sé. Pero, por ejemplo, hay gente que incluso les cuelga un huesito de venado. Perdón, un ojo de venado. Es una semilla, pero le llaman ojo de venado para protegerlos del mal de ojo. Y yo sí como etnóloga, suelo creer, y sí lo hago con las personas. Ay, qué hermoso es un niño, me deja dar un besito en el pie, y se me queda viendo como diciendo, dije, es que yo sí creo en el mal de ojo. Y la gente cree, pero no lo acepta o no lo dice. Entonces, muy bien, doctor, hay que recurrir a todo lo que es saludable para que la gente tenga, sobre todo los niños, mejor calidad de vida, ¿no? Sí, venga, sí, doctor. Iba a hacer una pregunta, pero antes de eso una aclaración. El mal de ojo, no sé si está presente en la medicina prehispánica, pero viene de Europa y de Asia. No lo he registrado. Como tal, viene del Mediterráneo, de Siria, de Turquía, en la India también es muy sí, conocido, y la sintomatología es la misma, y el remedio, aunque allá no hay el ojo de venado, pero hay otros. Perdón, pero es difusión, digo, es paralelismo, no es que venga de allá. Es que existen las dos partes. La pregunta es si existe aquí después de que vienen los europeos o ya existía desde antes. Antes. A ver, aquí por favor. Yo tengo entendido que en la región, por ejemplo, oaxaqueña, ahí lo que se usa mucho es el azabache. Entonces se les ponen a los niños unas figuritas, porque el azabache protege. El azabache es una de las piedras protectoras de los niños, de los bebés, como el ojo de venado.
Y siempre, yo siento que es prehispánico porque, es decir, dicen que hay espíritus malos que también como, han de cuenta como que se pueden sustraer precisamente el tonal del niño. Entonces se hacen ciertas prácticas, aunque nosotros, bueno, yo no creo a veces mucho en eso, ¿no? Pero bueno, tenemos que respetar, y ya cuando nos enfrentamos a algún fenómeno, uno mismo se asombra de que puedan ocurrir esas cosas. Yo quisiera bueno, externarle mi felicitación y comentarle que en la revista de arqueología yo estuve viendo el códice ¿De la Cruz Badiano o el Florentino? Sí, no, el Badiano. Salieron 2 números. Sí, salieron 2 números, ahí se puede uno bueno, documentar. Y también decirles que aquí en la colonia Roma hay un puesto de una yerbera que se llama Irma. Y es muy buena porque ella, precisamente yo sí la estuve, ya tenemos muchos años de conocernos. Sé que viene por, ¿cómo se dice?, generaciones. Es decir, a mí me tocó, ella ya ahorita es abuela y yo conocí hasta la bisabuela, entonces bisabuela, abuela, y ya tienen hasta tataranietos. Y todos, desde chiquititos yo observé que van conociendo las plantas, las van identificando y van sabiendo para lo que sirve. Siento que es de las pocas personas que da el medicamento correcto, la dosis correcta y por el tiempo que se debe de utilizar. Más allá de adivinación, no. Pero sí es muy buena de nuestras yerberas. Tocó un punto muy importante que yo ya no quise tratarlo aquí porque no íbamos a profundizar. El problema de los rayados. Ustedes saben que en muchas comunidades, cuando a una gente lo ataca un rayo y no muere, ha sido seleccionado para curar. Eso no lo mencioné aquí, la idea era precisar, pero eso es bien importante. Son los elegidos para que sean curanderos y que sus hijos también se hereden toda esta tradición. Y les voy a decir una cosa, todo este conocimiento médico ancestral ha sido transmisión oral. Ha sido de generación en generación, como usted lo dice, pero imagínense el largo recorrido que ha hecho en el territorio mexicano. Pues nuevamente gracias, estamos terminando a tiempo, pero tú tenías algo más, Rocío, ¿o no? Pues fíjate que sobre los rayados, a mi hijo de bebé le cayó un rayo. Afortunadamente traía una moneda y lo difirió. Ahorita actualmente es adolescente, quiere ser doctor. Ahorita que estamos platicando, ¿no? Muy bien, pues nuevamente muchas gracias y los esperamos dentro de 8 días.